Después de lo ocurrido el año pasado, en donde los ejercicios militares de Norcorea techaron el territorio japonés, lo cual le causó un gran conflicto al presidente y a los mandatarios de esta isla, pues empiezan a voltear también a analizar el apoyo que le han dado a Ucrania. Y es que antes de continuar con esta instrucción que prácticamente les da la OTAN y la Unión Europea de seguir derramando desmedidamente el apoyo militar, económico a Ucrania, pues se la está pensando Japón si continuar o no con este apoyo, dado que, pues bueno, dada la situación problemática que se sigue viviendo en prácticamente toda la Unión Europea y el cual Japón, pese a no ser un país de los que está directamente involucrado, ya empieza a sentir la merma tras el apoyo a Zelensky durante el año pasado. De esto y más nos va a platicar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Publio. Japón está muy pendiente del conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Bueno, en principio recordemos que la invasión rusa fue por reclamación territorial por parte del presidente Vladimir Putin y su gobierno. Pero Japón también tiene un conflicto territorial y bueno, lo tiene con Rusia en el norte, Corea del Sur un poco más, digamos, noroeste y China en el oeste, tomando como referencia, claro, su territorio, su ubicación. ¿Por qué? Bueno, Japón ha tenido esa situación durante años y prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial y les fue arrebatado algunas islas del norte por parte del ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Actualmente la Federación Rusa mantiene una disputa territorial de islas con Corea en este caso Corea del Sur y bueno, con China también. Digamos que la disputa más hostil de esos territorios es con Rusia y China. ¿Por qué? Porque con Corea del Sur tiene un mediador muy importante que es Estados Unidos. Y bueno, son más amenas las conversaciones, son más, digamos, si hay una subida de tono, pues entra Estados Unidos a mediar esa situación entre Corea del Sur y Japón. Pero con Rusia y China el tono no lo va a mediar Estados Unidos porque recordemos que Rusia y China, pues la ideología de esos dos países, de Rusia y China, pues no está para nada de acuerdo con la ideología occidental, en este caso Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué esta situación que les comento? Japón no quita el ojo del conflicto Rusia-Ucrania, más que nada por ver la manera en cómo se está manejando Rusia. Como les comento, ahorita les voy a mostrar un mapa para ver esta situación. Como pueden ver la isla de Japón. Japón es una isla, su isla principal. Y bueno, ahí no se ven, pero tiene islas que algunas se ven, otras que no se ven. Sin embargo, para Japón es una situación geopolítica y de defensa territorial muy complicada. Como les comentaba, en el norte hay islas que fueron tomadas por la Unión Soviética, actual Federación Rusa, y que bueno, esas islas se las quedó una vez que cayó la Unión Soviética y se convirtió en Federación Rusa, se las quedó Rusia. Del lado izquierdo, digamos, hablando en la orientación geográfica del lado oeste de prácticamente Japón, el conflicto, como podemos ver, no está tan lejano, por lo menos de una perspectiva a gran escala, no está tan lejano de Corea del Sur y China. Ahí hay varias islas que Japón ha reclamado desde hace décadas, desde hace varias décadas ya, y digamos que es una manera de protegerse territorialmente hablando o pretender defenderse territorialmente hablando y precisamente por eso anunció hace unas semanas el incremento y su cambio de política en cuanto a seguridad nacional. Esto es importante actualmente porque, bueno,
Y como les comentaba, para Japón sirve de lección ver cómo se está comportando Rusia en esa parte de su territorio. Esta parte, la parte con la, digamos, oceánicamente en el Océano Pacífico colinda con Rusia es en el este de Rusia, en el lado extremo de donde está llevando el conflicto de Ucrania. Pero finalmente pertenece a Rusia y bajo el mismo gobierno, claro. Y esa es la situación que a Japón preocupa. China es aliado actualmente muy fuerte de Rusia. Y bueno, China, a pesar de que tiene tratados con Rusia y que en algunas cosas no esté de acuerdo con el gobierno ruso, pero en su mayoría han establecido acuerdos, tratados económicos y prácticamente están arriba del mismo barco, China y con Rusia, en contra de la ideología occidental y en cuanto a la situación de no dejarse intimidar, si así se podrá decir, por las políticas occidentales de Estados Unidos y sus aliados europeos. Y bueno, Japón, como podemos ver en la imagen, digamos estratégicamente hablando, exige, o más bien tiene esos conflictos de esas islas o reclamar esas islas con Rusia, Corea del Sur y China, porque el tener una isla, digamos, es una plataforma natural para instalar bases militares y tener un campo más amplio de protección de su territorio, en este caso de su isla principal. China, bueno, y claro, puede ser atacada por mar, pero es un territorio muy extenso. Corea del Sur, pues bueno, al norte hasta ahora tiene las cosas controladas con su contraparte Corea del Norte. Pero bueno, como sabemos, una situación hostil pues puede detonar en una guerra entre esos dos países, Corea del Sur y Corea del Norte, pero hasta ahora tiene controlada la situación. Su preocupación de invasión por parte de Corea del Sur pues sería en el norte hasta ahora, pero también tiene islas que está disputando o tiene años disputando con Japón. Y bueno, Corea del Sur actualmente pues no tiene el único riesgo de ataques en el norte por parte de Corea del Norte. Bueno, Rusia, pues bueno, Rusia, el presidente Vladimir Putin y su gobierno se han venido preparando desde que Putin tomó el poder en el año 2000. El presidente Vladimir Putin tomando total control del Mar del Norte, fortaleciendo totalmente el este de ruso, el extremo este ruso, que es el que esa parte del mar colinda con, oceánicamente hablando, parte del océano, disculpe, dije mar, es parte del océano y colinda con algunas islas de Japón, pero no tiene un riesgo de invasión o tendría una oportunidad más bien Rusia de protegerse. Sin embargo, veamos a Japón. Japón es una isla que por cualquier parte puede ser flanqueado, rodeado e invadido. Tiene la protección actualmente de Estados Unidos, pero marítimamente puede ser invadido por prácticamente cualquier flanco. Y entonces esa es la preocupación de Japón, de tener en su poder esos territorios, hablando específicamente de las pequeñas islas con las que ha tenido ese conflicto con China, con Corea del Sur y con Rusia. Con Rusia es con el que tiene el conflicto más fuerte de islas. Esas islas que podemos ver al norte, algunas no se ven, pero esa situación es la que Japón siempre ha preveído, por eso siempre está ese conflicto territorial de esas islas, porque estratégicamente es digamos, es un colchón de defensa, si se podría decir así, en caso de invasión. Japón incrementó seguramente su presupuesto militar al ver la situación rusa, porque de esos tres que le mencioné, Rusia, Corea del Sur, y China, con Rusia es con el que tiene el conflicto más fuerte en este caso, de disputa en cuanto a territorio de islas. Entonces, claro, fue como vio que reaccionó Rusia, pues se encendieron los focos en el gobierno japonés y es por eso que sigue de cerca el comportamiento ruso, porque no, ya, digamos, no vieron, pero pensar todo el mundo, pensamos que Rusia no iba a invadir Ucrania y bueno,
sí era un riesgo, claro, no un riesgo, sino era una situación que en el mundo, bueno, sabíamos que iba a pasar, por decirlo así, ¿no? No sabíamos que era una situación latente, pero no a corto plazo, eso pensábamos al inicio de 2022, digamos, pensábamos que iba a ser una situación de entre 5 y 10 años, pero no, fue una situación que se dio prácticamente iniciando el 2022. Y bueno, esos son los focos que encendieron, esas situaciones que encendieron los focos de alarma de países como Japón, que como recordemos y les comentaba, es de esos tres que les mencioné, con Rusia es el que tiene el conflicto más fuerte territorialmente hablando. Y bueno, esa les comentaba hace un momento por qué, por la gran debilidad, la gran vulnerabilidad de defensa territorial de la isla de Japón y bueno, las islas con las que ha reclamado a China, Corea del Sur y Rusia, pues vendrían siendo sus colchones de defensa y bueno, es por eso que seguramente Japón incrementó y cambió sus políticas de incremento de recursos a su política de seguridad nacional. Y bueno, por eso este Japón mantiene y está muy pendiente del conflicto Rusia-Ucrania para ver cómo se comporta Rusia después de que arregle, entre comillas, de acuerdo a la perspectiva rusa, la situación de Ucrania y esperar a ver qué situación compete al gobierno ruso en cuanto a al este, que es donde colinda con Japón, al este de Rusia, perdón. Y bueno, Japón, como vemos, Japón está haciendo movimientos. El presidente se estuvo y se está reuniendo con líderes. El primer ministro japonés incrementó su presupuesto en seguridad nacional y bueno, esa situación da a entender e interpretamos que Japón está muy preocupado y está muy pendiente de su seguridad nacional a causa del conflicto Rusia-Ucrania. Y está trabajando en eso, pues vemos que ya las modificaciones que hizo en su economía, las visitas que está haciendo el ministro japonés, y bueno, claro que continuaremos pendientes de los movimientos de Japón en cuanto a su seguridad nacional y veremos qué otra situación propone el ministro japonés o da a conocer en cuanto a sus movimientos o digamos renovaciones de estrategia militar para su defensa territorial. Te agradezco su atención, pase una excelente tarde. Gracias.